y alumnas de cuarto de secundaria. Tengan ustedes muy buenas tardes. Yo siempre paro revisando, esta cuestión de el trabajo que ustedes van subiendo. Es importante ustedes que estén en constante actividad intelectual, cognitiva, cultural, porque hoy día he leído en el periódico de que a los futuros ciudadanos de nuestro país no solamente hay que alimentarles duro y parejo en matemática, no solo hay que alimentarlos duro y parejo en comunicación, sino también que esta pandemia nos ha servido y nos sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar ante nuestros alumnos a través de una educación virtual, qué sé yo, podemos llegar hacia nuestros alumnos para que ellos practiquen los valores, para que ellos planifiquen qué hacer, para que ellos también le den importancia a la responsabilidad, a la puntualidad, digamos, a eso de compartir. ¿Sí? Entonces, el autor dice, nos ha traído cosas negativas, pero también con esas cosas negativas nosotros vamos a tener que ponernos al día de las debilidades que padecemos. Claro. Y las debilidades, no solamente mis queridos alumnos y alumnas del cuarto año, han sido de hoy, sino las debilidades los tenemos hace tiempo. El país, nuestro Perú, es un país rico desde el punto de vista económico. Tenemos cualquier cantidad de recursos naturales en el mar, en la costa, en la sierra y en la selva. Y cuando hablo del mar, por los años 1960, 61, 62, el Perú ocupó el primer lugar de pesca en el mundo. Ocupó el Perú el primer puesto, el primer lugar de pesca en el mundo. Japón se quedó anodado. Japón se quedó mudo. Japón se quedó sorprendido y dijo, qué desgraciado. ¿Qué pasaba? El Perú nos ha quitado prácticamente el primer puesto en cuestión de pesca. ¿Y gracias a quién? A mi amigo Banchero Rossi. El ingeniero Banchero Rossi, mis queridos alumnos y alumnas, tan solamente dormía 4 horas y 20 horas de chamba. Visitaba todos los puertos desde el norte hasta el sur y desde el sur hasta el norte y los puso al día, inclusive aquí en Barranca, el puerto de ahí de Superpuerto, lo tuvo al día, es decir, con todo dinamismo, con toda actividad chambeando, trabajando. No les estoy diciendo, pues, trabajaba 20 horas al día y dormía 4 horitas nada más. Vivía en el 4º piso de un hotel en Lima, en la avenida Nicolás de Piérola, Banchero Rossi. Claro. Entonces, lo que quería decirles a ustedes es de que no solamente el Perú es un país subdesarrollado, porque no hacemos casi nada para poder agarrar y salir del subdesarrollo. Chile está saliendo.
Brasil está saliendo del subdesarrollo. Japón ha salido, a pesar de que Japón tiene menos recursos naturales que Chile, que Brasil, que el Perú. Ha salido. Y nosotros, teniendo cualquier cantidad de minerales, teniendo cualquier cantidad de materias primas, teniendo cualquier cantidad de biodiversidad. ¿Y quién nos los dice? Aquí, mis queridos alumnos, Laudato Si, en cuanto se refiere a la biodiversidad, a nuestros recursos naturales. No nos estamos cuidando la biodiversidad. No agarramos y pensamos lo que tenemos que dejar para las futuras generaciones, porque estamos haciendo uso de nuestra biodiversidad en forma agresiva, no en forma racional. ¿Y qué va a quedar para las futuras generaciones? En este mensaje, en esta encíclica, el Papa Francisco dice bien claro: tenemos que participar todos para cuidar nuestra biodiversidad y para cuidar nuestro planeta, que está viviendo con suero y oxígeno. Aquí está, en esta encíclica. Y mis queridos alumnos, mis queridas alumnas, por ejemplo, Asensios, Quinteros, ¿qué cosa viene a ser una encíclica? Defina la encíclica. ¿Qué cosa viene a ser para Gutiérrez Palacios? La encíclica. ¿Qué cosa viene a ser para Silva Rafael? La encíclica. ¿Qué cosa viene a ser la encíclica para Vives Guzmán? ¿Qué viene a ser la encíclica? Ya yo les he dicho la semana pasada, así voy a ir hablándoles, explicándoles en forma pasiva. No voy a correr, porque quiero que ustedes estén allí con su cuaderno o con su blog y su lápiz o su lapicero, para que anoten. ¿Ya lo tienen anotado ustedes, por ejemplo, lo que es la encíclica? ¿Qué diablos viene a ser la encíclica? La respuesta lo van a tener que dar ustedes. Por supuesto. Tienen un profesor de formación religiosa. Los hermanos también tienen conocimiento sobre estas cuestiones de... ¿Se acuerdan ustedes que vinieron ese grupo a fines de noviembre? ¿Se acuerdan ustedes unos jóvenes que están estudiando para ser hermanos? Están estudiando en el Instituto Sagrado Corazón, ¿sí? Bueno, claro, pues les ha hablado acerca de las encíclicas, les ha hablado acerca de nuestro planeta Tierra, cómo está y cómo tendríamos que agarrar y fortalecer eso. Y cuando hablo de fortalecer, a mí esta situación me hace recordar la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, la parte económica en Francia estaba hasta las caiguas, discúlpenme la palabra, estaba hasta el 100 la situación económica en Francia. Y Francia necesitaba, ¿qué cosa? A el mejor médico para que pueda curar este mal. Se presentaron 2 o 3 médicos, pero no curaron ese mal. Simplemente le dieron calmante para mejorar un poco la economía. Cuando hablo de médicos, estoy hablando de economistas, grandes economistas. Necesitaba Francia para agarrar y solucionar la crisis económica en Francia. Pero simplemente esos economistas dieron paliativos. Y llegando al Perú, en la época del
el caucho, en la época del caucho. Fíjense ustedes, antes del caucho, hemos tenido nosotros el guano y el salitre. Con ese guano y salitre que nosotros exportamos a Europa occidental, hemos podido haber pagado la deuda externa que tenía el Perú en ese entonces. La deuda externa que tenía el Perú en ese entonces. ¿Y se llegó a pagar, profesor? No. No se llegó a pagar. No se llegó a cancelar la deuda externa. Y la plata. Por eso me permito decir, estas situaciones de debilidades en este aspecto, no solamente es de hoy, sino hace tiempo, hace años. Y no me van a decir que no. Y el dinero. Allá que lo diga Ramón Castilla. ¿Quién fue el que ordenó el presupuesto general de la República? Puso orden. Todavía un desorden, un caos, una corrupción. Llega entonces a la presidencia Ramón Castilla y luego agarra, ordena el presupuesto de la República del Perú. Hablando sobre la exportación del caucho, ya hemos fracasado en el guano, en el salitre, ahora viene el caucho. Una gran riqueza natural, una gran materia prima para la fabricación de llantas. Se exportaba ¿hacia dónde? Se exportaba hacia Europa Occidental. La materia prima, el caucho, se exportaba hacia Europa Occidental. Se inició a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, se inició la explotación del caucho. Se consolidó como un importante producto de exportación, ya lo he dicho. Francia, Alemania, Inglaterra compraban esta materia prima. Qué bonito. Plata como cancha para pagar la deuda interna y la deuda externa. ¿Y se pagó? No sé, lo dudo, lo dudo. Fue extraído de los bosques amazónicos de la selva. Y cuando hablo de la selva, se me vienen dos palabritas, selvícolas y selváticos. ¿Dónde diablo está la diferencia entre los selvícolas y los selváticos? Anota en tu cuaderno para que busques, para que investigues. Anota en ese cuadernito del borrador donde decía, ojo, investigue, investigue. ¿Dónde está la diferencia entre selvícolas y qué características y selváticos y qué características? 3. Transportado hasta Iquitos, o sea, de los bosques amazónicos hay que transportarlo hasta Iquitos, hasta la ciudad de Iquitos. Y de allí, profesor, hacia Europa. Y de allí hacia Europa. Hay que exportarlo, el caucho. Fue un producto de gran demanda internacional. Claro. Producto que compraban a nivel internacional el caucho. Plata como cancha, mis queridos alumnos y alumnas. Por otro lado, se dio el inhumano sistema de trabajo. Inhumano sistema de trabajo, la explotación del hombre por el hombre. Explotación a los pobres aborígenes de la región de la selva. Que los caucheros aplicaron sobre la población aborigen. Los caucheros abusaron sobre la explotación a sus trabajadores del caucho.
¿Y quiénes fueron esos señores? Mi amigo Carlos Fermín Vizcarral. Carlos Fermín Vizcarral, en la cuenca de Ucayali, en la región de Ucayali, era el que agarraba y explotaba el caucho. Y el otro, Julio César Arana, en la zona del Putumayo. Establecieron imperios económicos sobre la base de trabajo forzado de los indígenas. A la fuerza. 8 horas de trabajo, no. 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, explotación del hombre por el hombre. Es un abuso. La industria se orientó a la producción de bienes semi-elaborados. ¿Y por qué semi-elaborados? Porque no contaban con capitales a la mano, buena cantidad. ¿Y por qué semi-elaborados? Porque no contaban con la tecnología que otros países sí tenían. Inglaterra, ni que hablar, Alemania, ni que hablar, Francia, ni que hablar, Rusia, ni que hablar, España, ni que hablar, los Países Bajos, ni que hablar, Holanda, etcétera, etcétera. Y en el caso peruano no tenían apoyo del Estado. El Estado no apoyaba, aduciendo de que es mucha inversión. Lo más fácil es exportar. O lo más fácil es importar y se terminó todo. Ya sabe usted la diferencia entre el sistema de importación y de exportación de los productos. La industria más desarrollada fue la industria textil. Y hasta ahora, ¿acaso allá en la Victoria, en el mercado, cómo se llama esto de la venta de esos productos, no hay esos empresarios que se han dedicado, se han preparado técnicamente para agarrar y hacer uno de los mejores hilados? ¿Acaso en la sierra todavía no están tejiendo así con esas herramientas, con esos instrumentos, digamos, de hace años? ¿Haciendo qué cosa? Ponchos, haciendo qué cosa? Chompas, haciendo qué cosa? Alforjas. Sí, nosotros hemos tenido buenos técnicos en ese campo, en ese sentido. La industria textil sobresale. Luego viene la banca, por no decir los bancos. En 1889, comerciantes italianos que llegaron después de la independencia del Perú y se ubicaron en el centro de Lima, creó el Banco Italiano. Los comerciantes italianos crearon el Banco Italiano, hoy denominado Banco de Crédito del Perú. ¿Sí? En 1897 surgió el Banco del Perú y Londres. Estamos hablando de la bancada. Banco del Perú y Londres. Y en 1899 la familia Prado creó el Banco Popular. Esto alguna vez les he explicado a ustedes. La familia Prado, o sea, la familia del expresidente de la República que gobernó 2 veces en el Perú, Manuel Prado Ugarteche, 2 veces gobernó en el Perú, Manuel Prado Ugarteche. La familia de Manuel Prado Ugarteche crearon su Banco Popular y su fortaleza fue de que todo el dinero que
tenía el Banco Popular, lo invertía y o lo reinvertía en el Perú. No como otros bancos que lo envían a Suecia, que lo envían a Estocolmo, que lo envían a Francia, no, a Holanda no. La familia Prado, su dinero, el dinero que encontraba ese Banco Popular, lo reinvertía en el Perú, lo invertía en el Perú. Ni un solo sol salía de aquí del Perú. Oiga, qué bacán, qué hermoso. ¿Y dónde funcionaba aquí en Barranca? Había un anexo. Funcionaba ahí en la esquina de la avenida principal donde está ahora ocupando ese local los jubilados. Los jubilados. Allí funcionaba el Banco Popular del Perú. ¿Ya ve? Aquí en Barranca tuvo su sede, su anexo. Banco Popular de la familia Prado, Ugarteche. Crearon su banco y lo reinvertían y lo invertían y reinvertían aquí en el país. No salía ni un sol, ni 2 soles. ¡Uy, qué hermoso! Cultura y sociedad en la República Aristocrática. Cultura, ¿qué cosa viene a ser cultura? ¿Qué viene a ser la cultura? Conde, Cacha. ¿Qué viene a ser cultura? Gutiérrez. Cultura es toda creación espiritual, cognitiva que realiza el hombre. Y cuando hablo de cultura, se me viene al toque, a la mente, la palabra civilización. Por eso te estamos diciendo ahora, ¿quién viene primero? ¿Quién nace primero? ¿La cultura o la civilización? Discusiones entre historiadores, discusiones entre antropólogos, discusiones entre sociólogos. ¿Quién es primero, la cultura o la civilización? Y un historiador, que no recuerdo el nombre en estos momentos, habló y decía, no hay cultura sin civilización y no hay civilización sin cultura. Oh, caramba, ahí está el problema. Ahora, ustedes que dicen, anoten en su cuaderno que les he dicho, pues que traigan. ¿Qué diferencia existe entre cultura y civilización? ¿Y quién nace primero? ¿Quién se origina primero? ¿La cultura o la civilización? ¿Primero es la civilización, después viene la cultura? ¿O primero es la cultura, después viene la civilización? La palabra lo tienen ustedes. Tienen que interesarse en conocer esa situación, mis queridos alumnos y alumnas. Sectores protagonistas, la clase media y el movimiento obrero, aparecen en esta cultura y sociedad en la República Aristocrática. En la República Aristocrática, o sea, el gobierno de la aristocracia. ¿Y qué cosa viene a ser la aristocracia? Los de la alta clase social, que son poderosos económicamente. No sé, a ver, ustedes pues ya están en cuarto de secundaria y tienen suficiente capacidad para agarrar y explicar sobre el gobierno de la aristocracia, el gobierno civilista, qué sé yo. Las nuevas clases sociales aparecen en esta cultura y sociedad de la República Aristocrática. Sectores protagonistas, la clase media y el movimiento obrero. La clase media, integrada por empleados públicos,
integrada por profesionales y por pequeños comerciantes e industriales. Hasta ahora, y eso, la clase media, ¿quiénes forman parte? Los profesionales, pues, los médicos, pues, los abogados, pues, los profesores, pues, los economistas, pues, somos los que formamos parte de la clase media, con proyección hacia la alta clase social. Pero ahora, con esta pandemia, mis queridos alumnos y alumnas, esta clase media, profesionales con título en la mano va a agarrar y están en la clase del pueblo. Están bajando. En vez de ascender, están descendiendo por esta cuestión de la pandemia, que nos ha, digamos, hecho, digamos, más débiles en todos los aspectos, sobre todo en salud y en educación y economía. Integrada por empleados públicos con título, profesionales. Integrado por empleados privados, titulados, médicos, abogados, ingenieros, maestros, economistas y profesionales, pequeños comerciantes e industriales forman parte de la clase media. Y los obreros surgen luego con el desarrollo industrial en nuestro país. De repente hay pequeñas industrias, empresarios con pequeñas industrias, ¿y qué va a suceder? A nivel universal, a nivel mundial. Van a tener que tomar los servicios de los obreros, de los trabajadores obreros, para que trabajen en las fábricas. Y así se va multiplicando cualquier cantidad de obreros a nivel universal, a nivel mundial, en las grandes empresas. ¿Sí? Claro, pues. El movimiento obrero. Tenemos a nivel también nacional. Aquí en Panamá nomás. Ya les conté la vez pasada. El dueño de la empresa contrataba a 3, 4 profesores para que enseñen a sus obreros, a sus trabajadores, de 7 hasta las 9, 10 de la noche. Eso, yo he participado en esa situación, por eso conozco esta situación. De 7 hasta las 9 o 10 de la noche había obreros que iban a clase para terminar su primaria y o secundaria. Porque les convenía a la empresa, pues, tener obreros preparados, técnicos, obreros técnicos, el producto sale de calidad, no sale un producto mamarracho, pues, no sé. Eso a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial se hacía. El movimiento obrero. Se formaron los primeros sindicatos. Claro, los primeros sindicatos, los obreros. A fines del siglo XIX, bajo el influjo de anarcosindicalismo europeo. En Europa se crearon varios sindicatos y lo denominaron anarcosindicalismo europeo, que fue el que orientaba a todos los integrantes de los sindicatos a nivel de esta parte del continente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué funciones tienen que desempeñar los sindicatos? Presentar sus demandas. ¿Y qué cosas son demandas? Las preocupaciones de que la empresa debería de tener, digamos, todos los elementos para que puedan trabajar en forma satisfactoria los obreros. Empezando por infraestructura. Tiene que haber una infraestructura donde haya seguridad,
para los trabajadores, para los obreros. ¿Sí? La vez pasada nomás agarra y la tierra creo que se ha tragado a un obrero ahí en Lima. ¿Qué pasa entonces? Hay descuido. La vez pasada, hace más o menos una semana, tan solamente del cuello para arriba estaba, pero todo el cuerpo estaba lleno de tierra, estaba enterrado prácticamente. Ahí estaba la policía, ahí estaban los bomberos, ahí estaba, digamos, uno de los representantes de la empresa, preocupados. Y no tengo conocimiento en qué ha quedado esa situación. Así existen trabajadores obreros en una infraestructura débil y es peligroso para los trabajadores. Está humedeciendo las paredes. Y eso se puede venir, un movimiento sísmico, se puede venir abajo todo el edificio. Entonces, movimiento obrero, se forman los primeros sindicatos a fines del siglo XIX bajo el influjo de anarcosindicalismo europeo. Este anarcosindicalismo europeo es el que orientaba, es el que aconsejaba, es el que daba las pautas para los otros sindicatos nacionales a nivel universal. Estos sindicatos se formaron, en el caso peruano, textil y portuario. En el caso peruano, primeros sindicatos textiles, no estamos diciendo que la textilería es el que sobresalió aquí en el país, y portuarios. No les estoy diciendo de que Japón se quedó sorprendido porque el Perú ocupó el primer lugar de pesca a nivel mundial. Picones se quedaron los japoneses. Sus demandas centrados en la mejora de las condiciones laborales. Claro. ¿Dónde estamos laborando? Y eso debe ser bien, digamos, fortalecidos, en una fábrica con todas las seguridades para los trabajadores. En 1908 se organizó el primer Congreso Obrero y se crearon las sociedades de auxilio y ayuda mutua. Son las primeras acciones que se tomaron durante el sindicato. Los sindicatos fueron apoyados por quién o por quiénes. Los sindicatos fueron apoyados por quién y por quiénes. Por mi amigo Manuel González Prada. Y ya nosotros lo estamos conociendo a Manuel González Prada. Cuando agarró y un tiempo dijo, el Perú es un país enfermo. En el Poligrama, el Perú es un país enfermo. Donde se pone el dedo, brota la pus. Si pones el dedo aquí en este brazo o antebrazo, brota la pus, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto, el Perú es un país enfermo. Y la otra frase que yo recuerdo, agarró y dijo, los jóvenes, acción, los jóvenes a la mano de obra, los jóvenes al trabajo y los viejos a la tumba. Eso es lo que dijo. Jóvenes a la obra y viejos a la tumba. Fueron las frases que yo recuerdo de mi amigo Manuel González Prada. Después otro que apoyaron a los sindicatos aquí en nuestro país, José Matías Manzanilla. Por la parada hay el nombre de una barriada, Manzanilla. Luego tenemos a el otro, Abelardo Gamarra. A ese personaje sí me suena, Abelardo Gamarra. Y el otro personaje, Francisco Mostajo. Francisco Mostajo. Fueron los 4 personajes quienes apoyaban a los sindicatos en nuestro país. ¿Por qué? Porque seguramente la alta clase social y el mismo Estado
los abandonaba pues a la clase popular, al pueblo. Y no me van a decir que no, los obreros pues abandonados. En 1904, primeras huelgas, se publicaron revistas obreras como La Protesta. Ya vienen las primeras huelgas. Aquí un año, no recuerdo muy bien, también en Barranca se dio una huelga a nivel nacional y como si estuviéramos en la época de la pandemia de los días domingos, ningún habitante obrero ni salía a las calles. Todo el mundo en su casa y silencio del pueblo de Barranca. Huelga, pues, el sindicato de trabajadores obreros. En 1913, los trabajadores del muelle del Callao lograron que se reconozca la jornada de 8 horas. Eso es lo que se dio en Estados Unidos, ¿recuerdan ustedes? Para conseguir esta cuestión de las 8 horas. El 1 de mayo se dio, pero con un enfrentamiento entre el Estado y los huelguistas en Estados Unidos. Aquí en el Perú, en 1919, los sindicatos organizaron. En 1913, los trabajadores del muelle del Callao lograron que se reconozca la jornada de las 8 horas, los del Callao. ¿Qué pasó en 1919? Los sindicatos organizaron una huelga general en Lima. A esta huelga se plegaron los estudiantes universitarios de San Marcos. Se plegaron, apoyaron. ¿Y cuál fue la demanda de los universitarios de San Marcos? Mejorar la calidad de la educación y reforma universitaria en muchos aspectos. Reforma universitaria. Hasta que yo he podido ver en 1950, 1952, era clasista, perdón, era, digamos, una universidad tan solamente clasista, sí. Eran de determinadas clases sociales, de la clase media para arriba y de la clase media para abajo, no aceptaban la inscripción. ¿Qué tal vaina? Y cuando ingresaban a la Universidad de San Marcos, aquí en el parque universitario, en la casona, salían unos jóvenes de 17, 18 años, 19, 20 años, de tez blanca, bien, de una gran presencia. Yo lo he visto en el parque universitario, comentando, dialogando sobre lo que habían respondido en las preguntas de examen de ingreso a San Marcos. Porque antes en San Marcos primero se daba el examen médico, ahora parece que se da después del examen, si han ingresado o no han ingresado. Así era. Durante el gobierno de José Pardo, se aprobó la jornada de las 8 horas de trabajo. Se aprobó la jornada de las 8 horas de trabajo. O sea, que consiguieron sus objetivos los del sindicato del Callao. Los movimientos campesinos y los campesinos, cuando llegó Simón Bolívar al Perú, lo primero que hizo mi amigo Simón Bolívar, dejar sin efecto a los campesinos. Dejó sin efecto el funcionamiento de los campesinos. Los campesinos fueron aquellos hombres que trabajaban en el campo, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y los dejó sin efecto, con sus casitas, sus animalitos, sus plantitas, sus huertas, sus chacritas, lo dejó sin efecto. Simón Bolívar, ¿por qué y para qué? Para luego más tarde distribuirlo él a su gusto, a su gente de repente. ¿Y cómo quedaron los campesinos? Quedaron en la nada. ¿Qué tuvieron que hacer? Migrar hacia la costa para trabajar en las haciendas bajo la explotación de los asentados.
Y eso no es una mentira, eso es una realidad. Mientras que el dueño de la hacienda se encontraba en Estados Unidos tomando su whisky y fumando su cigarrito puro. ¿A costas de quién o de quiénes? De los trabajadores campesinos que habían migrado de la zona andina hacia la costa. Si no me van a decir que no. Siglo XX, los campesinos constituyeron la mayoría de la población. Esos fueron los campesinos. Fueron los que formaban parte de la mayoría de la población. Vivían en comunidades indígenas. Vivían en las famosas comunidades indígenas, y justamente estoy hablando de que Simón Bolívar dejó sin efecto el funcionamiento de esas comunidades indígenas y se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Ahí está, la historia no miente. La situación de los campesinos empeoró por el abuso de los hacendados y gamonales. Los hacendados abusivos, los gamonales por su poder económico y tenían sus propiedades, abusaban de los campesinos, explotación del hombre por el hombre, usurpaban sus tierras, haciendo uso de la violencia y la explotación. El Estado indiferente se hacía el loco. El Estado se hacía el loco a las demandas de los campesinos, demandas, o sea, a las peticiones, a los pedidos, a las preocupaciones que tenían los campesinos, presentaban sus demandas y el Estado se hacía el loco. Las tierras comunales de los campesinos no fueron reconocidas legalmente. Claro, pues si el Estado se hacía el loco, las autoridades se hacían los locos y los hacendados abusando de ellos y los gamonales apropiándose de las tierras. ¡Qué desgracia, por Dios! El descontento se manifestó en la zona sur del Perú, por Puno, por Cusco, por Ayacucho. Rebelión de Rumi ante todos estos abusos de los hacendados, de los gamonales y de las autoridades que no hacían caso, se hacían los locos. Hay alguien quien agarra y dice, esto no puede ser así. Tenemos que dejar sin efecto todas estas situaciones, todos estos abusos. Se rebeló. ¿Quién se rebeló? Rumi Maki. Rumi Maki quiere decir mano, Maki, mano, Rumi es piedra, mano de piedra. ¿Y cómo se llamó? Rumi Maki. Se llamó Teodomiro Gutiérrez Cueva. Su apelativo, Rumi Maki. Se levanta en Puno, se organiza y se levanta en Puno para ir en contra de estos abusos que realizaban los hacendados y los gamonales. Teodomiro Gutiérrez Cueva se puso al mando de los campesinos en Puno en 1916. Fue prefecto de Chucuito en 1903. Rumi Maki prohibió el trabajo gratuito y el reparto de lana a los indígenas. Fue pues prefecto, porque había autoridades subprefectos y prefectos. Los prefectos en las capitales de los departamentos y los subprefectos en las capitales de las provincias. Ahí era su función. Entonces, ¿qué hizo como prefecto? Prohibió el trabajo gratuito y el reparto de lana a los indígenas.
a los indígenas los compraban repartiendo lanas, toma, obsequiando lanas, etcétera, etcétera. Abrió una escuela, el prefecto Rumimaki o Teodomiro Gutiérrez, para los hijos de los campesinos. Esta escuela, esta institución educativa, esta escuela va a ser única y exclusivamente para los hijos de los campesinos y se terminó todo. Mucho cuidado con los hacendados, mucho cuidado con los gamonales. Esto es para los hijos de los campesinos. En 1916 inició una gran rebelión contra los hacendados de la Sierra Sur. Exigió Rumimaki la devolución de las tierras a los indígenas. Exigió la devolución de las tierras a los indígenas. Con el fin, para él, dijo, cuando ustedes devuelvan la tierra a los indígenas, nosotros vamos a restaurar el imperio del Tahuantinsuyo. Eso es lo que dijo. Vamos a recuperar, vamos a restaurar el imperio del Tahuantinsuyo, pero tienen que cumplir con la devolución de las tierras que ustedes han agarrado y se han expropiado. En 1917, ¿qué pasó con Rumimaki? Fue derrotado, encarcelado y juzgado por traición a la patria. Por traición a la patria fue asesinado, fue muerto. Rumimaki, llamado Teodomiro Gutiérrez Cueva. Antes había eso. Fue derrotado, encarcelado y juzgado por traición a la patria. Ahora, por traición a la patria, ¿a quienes se les sanciona con la pena de muerte? Por traición a la patria. Ahora, y eso está tipificado en nuestra Constitución, en la Constitución de 1993, dice taxativamente, dice bien claro, parece que es 141 un ratito, el artículo, a ver, el artículo 140 de nuestra Constitución Política de 1993 dice, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria. En caso de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. Ahí está. Es en el artículo 143 sobre la pena de muerte. Aquí lo sometieron a la pena de muerte. ¿A quién? A mi amigo Teodomiro Gutiérrez. ¿Está claro? Primera pregunta. Antes les hacía 2, 3 preguntas. Ahora, como ha sido la prueba esta semanita, entonces, la semana que pasó, entonces, ¿qué va a hacer? Poquito les tengo que dejar alguito, ¿ya? Para investigar, mis queridos alumnos y mis queridas alumnas de 4º año de secundaria. A la llegada de Simón Bolívar al Perú, ¿qué acciones mediatas e inmediatas realizó en nuestro país? ¿Qué acciones mediatas e inmediatas realizó en nuestro país a la llegada de Simón Bolívar al Perú? Pregunto, ¿qué acciones mediatas e inmediatas realizó en nuestro país? Desarrollo. Eso lo he explicado. La Confederación Perú-Boliviana fue inmediata. Pero ese decreto supremo en donde agarra
y les quita sus terrenos, sus tierras, sus espacios a los campesinos por una acción inmediata. Entonces, ustedes amplíen esto, por favor. ¿Ya han entendido? Muchas gracias, mis queridos alumnos.